Han Balsrud lucha contra la feroz corriente, su gruesa ropa de invierno lo lastra mientras nada a través de las gélidas aguas del Ártico. Detrás de él, su barco pesquero estalla en una enorme explosión, enviando restos en llamas al cielo. Las balas cortan las olas a su alrededor, mientras se esfuerza por llegar a la orilla. El joven noruego acaba de convertirse en el único sobreviviente de un fallido ataque comando contra su patria ocupada por los nazis. Sus 11 compañeros han sido asesinados o capturados. Ahora, temblando, empapado hasta los huesos y con una bota menos, se arrastra hasta unas rocas cubiertas de nieve y se tambalea hacia un estrecho barranco. El sonido de voces alemanas se acerca. 4 soldados trepan apresuradamente la pendiente, dirigiéndose directamente hacia él. Sus dedos entumecidos forcejean con su pistola Colt. Aprieta el gatillo. Nada. El arma está congelada. Saca el cargador, elimina la obstrucción y dispara 2 veces. 2 soldados caen. Los otros se lanzan a cubierto. Balsrud aprovecha su oportunidad, se pone en pie como puede y desaparece en la vasta naturaleza del Ártico. La temperatura ronda los 20 grados Fahrenheit, y su uniforme empapado ya comienza a congelarse. Sin el equipo ni los suministros adecuados, se enfrenta a una realidad brutal. En estas condiciones, una persona promedio tiene menos de 3 horas de vida. Cada minuto que pasa lo acerca más a congelarse por completo, y los alemanes siguen buscándolo. Hans Sigurd Balsrud nació el 13 de diciembre de 1917 en lo que hoy es Oslo, entonces conocida como Cristiana. Siguiendo los pasos de su padre, se formó como fabricante de instrumentos cartográficos, obteniendo su certificación en 1939. Era un trabajo meticuloso que requería paciencia, precisión y manos firmes, cualidades que lo acompañarían toda su vida. Sin embargo, el 9 de abril del año siguiente, su carrera pacífica fue violentamente interrumpida cuando la Alemania nazi lanzó una invasión masiva de Noruega. La nación, que se mantenía neutral, fue tomada completamente por sorpresa. Buques de guerra alemanes entraron en los puertos noruegos mientras los paracaidistas descendían del cielo. Balsrud, como muchos jóvenes noruegos, se apresuró a unirse a la defensa de su país. Luchó con distinción en Vestfold, pero la resistencia noruega resultó inútil. En menos de 2 meses, el país cayó bajo control nazi. Rehusándose a aceptar la derrota, Balsrud huyó a la neutral Suecia. En Estocolmo, comenzó a realizar misiones de mensajería para la legación británica, que mantenía contacto con diversos grupos de la resistencia noruega. Sin embargo, las autoridades suecas descubrieron sus actividades. Arrestado camino a la frontera noruega, fue condenado a 7 meses de prisión por espionaje. Tras cumplir 5 meses, fue liberado en la primavera de 1941, pero expulsado del país. Durante el siguiente año, viajó por la Unión Soviética, cruzó África y finalmente llegó a Estados Unidos antes de establecerse en Gran Bretaña en 1941. Fue allí donde Balsrud encontró su verdadero propósito al unirse a la Compañía Linge de Noruega. Pero esta no era una unidad militar común. Trabajando en estrecha colaboración con el Special Operations Executive, SOE, británico, se entrenó en Escocia junto a un grupo de comandos noruegos en técnicas de sabotaje, supervivencia y operaciones encubiertas. Su misión era una de las más peligrosas de la guerra. Equipos pequeños cruzaban el traicionero Mar del Norte en barcos pesqueros para infiltrarse en la Noruega ocupada, reunir inteligencia, organizar la resistencia y atacar objetivos militares alemanes. Sabían que, si eran capturados, estarían sujetos a la infame orden de comando de Hitler, que ordenaba la ejecución inmediata de todos los soldados aliados de operaciones especiales atrapados tras las líneas enemigas. Probablemente, después de horas de tortura. A principios de 1943, Balsrud estaba listo para entrar en acción. Junto con otros 3 comandos y una tripulación de 8 noruegos, Balsrud fue seleccionado para la Operación Martín, una audaz misión para infiltrarse en el extremo norte de Noruega. Su objetivo era destruir la torre de control del aeródromo alemán en Bardufoss y establecer redes de resistencia en la zona de Troms. El 24 de marzo, él y sus compañeros abordaron su barco pesquero, el Bratholm, y partieron discretamente desde Skjolbay, en las islas Shetland, para cruzar el gélido Mar del Norte rumbo al remoto Ártico noruego. Sin embargo, al acercarse a su destino en Troms, se encontraron con un problema inesperado: las aguas cercanas estaban patrulladas por barcos alemanes. Rápidamente, el líder de la misión, el teniente Sigurd Skeland, ordenó cambiar el rumbo hacia Toftefjord, aún más al norte. 5 días después de zarpar de Escocia, finalmente llegaron a territorio noruego. La primera fase del plan consistía en contactar con combatientes de la resistencia, lo que los llevó a una tienda local. Sin embargo,
Un caso de identidad equivocada provocó el fracaso de la misión en su primer intento. Algunas versiones afirman que el tendero tenía el mismo nombre que el contacto que buscaban, mientras que otras sugieren que la persona indicada había sido el dueño del negocio, pero había fallecido y dejado el local en manos de otra persona. Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que el comerciante con el que hablaron no tenía vínculos con la resistencia ni quería tenerlos. En su lugar, informó de la presencia sospechosa de los forasteros al alguacil local, quien de inmediato alertó a la policía de seguridad alemana. Cuando el error quedó dolorosamente claro, el teniente Skelland dio la orden de abortar la misión. Sin embargo, cuando Balsrud y sus compañeros corrieron de regreso al Bratholm, descubrieron que la situación era aún peor de lo que imaginaban. El buque de guerra alemán R-56 había llegado a Toftefjord y había encontrado su barco. A los noruegos solo les quedaba una opción: hundir su embarcación y tratar de escapar. Colocaron un temporizador en la carga explosiva y abandonaron la nave antes de que el Bratholm estallara en una espectacular explosión. Aunque lograron apoderarse de otro bote pequeño, su intento de fuga se vio frustrado de inmediato cuando los alemanes abrieron fuego y hundieron la embarcación. Mientras todos sus compañeros perecieron en el enfrentamiento o fueron capturados, torturados y posteriormente ejecutados, Balsrud nadó desesperadamente hacia la orilla en medio de una lluvia de balas, logrando alcanzar tierra firme y adentrándose en la naturaleza salvaje. Han Balsrud era ahora el único superviviente de la Operación Martín. Empapado tras un nado y sin una de sus botas, divisó un barranco, una grieta en zigzag en la ladera nevada, y se arrastró hasta allí, refugiándose detrás de una gran roca. Desde su escondite, vio como 4 soldados alemanes subían la colina en su dirección. Solo y atrapado en territorio enemigo, su uniforme se cristalizaba en una coraza de hielo. No tenía mapa, ni comida, ni agua, ni un plan. Lo único que tenía era su pistola Colt. Observó a los soldados acercándose, ya dentro de su alcance. Apuntó y apretó el gatillo, pero el arma se encasquilló. Lo intentó de nuevo, pero seguía fallando. Sacó el cargador y liberó los cartuchos congelados. En su segundo intento, acertó. Uno de los soldados cayó de inmediato. Otro tropezó hacia atrás con un grito. Los demás se replegaron, dándole a Balsrud unos segundos vitales. Se incorporó, apoyó su pie descalzo en la nieve y corrió, abriéndose paso hasta la isla vecina de Jersey. Allí, encontró refugio en la única casa habitada. La familia lo acogió, le dio comida y secó su ropa. A la mañana siguiente, lo llevaron en bote hasta la isla más grande de Ringvasia. Desde allí, debía encontrar la manera de llegar a la frontera sueca, un viaje de aproximadamente 130 kilómetros a través de uno de los terrenos más desafiantes de la Noruega ocupada. Después de 4 largos días, su odisea apenas comenzaba. Tras una ardua travesía a través del duro paisaje, Balsrud llegó a Bjørneskarret, donde encontró un breve respiro. Allí, el operador de telégrafo Einar Srensen y su padre lo ayudaron a cruzar remando hasta el continente. Cerca de Snarby, Balsrud halló refugio en la granja de un campesino llamado Alfred Nielsen, quien organizó su traslado en bote hasta Linseidet. Una vez allí, equipado con esquís y bastones, reanudó su camino, solo para encontrarse de inmediato con un puesto de control alemán. Obligado a desviarse, comenzó a ascender las montañas en el lado occidental del fiordo de Lingen. Poco después, quedó atrapado en una tormenta feroz. Bajo una brutal combinación de aguanieve y nieve, perdió completamente la visibilidad. Para orientarse, ideó un método improvisado. Lanzaba bolas de nieve delante de él y escuchaba el sonido de su impacto en el suelo para asegurarse de que no avanzaba hacia el borde de un acantilado. Sin darse cuenta, estaba escalando Hiekebarri, una montaña de casi 900 metros de altura. De repente, una avalancha interrumpió su ascenso, arrastrándolo más de 90 metros cuesta abajo. Al recobrar el sentido, descubrió que sus esquís estaban hechos añicos, su equipo se había perdido en la nieve y sus ojos sufrían de ceguera por la nieve. Durante 3 días vagó solo, con su mente jugándole malas pasadas mientras alucinaba con las voces de sus compañeros caídos del Bratholm. En su 4.º día de errante marcha, completamente exhausto y ciego por la nieve, Balsrud se topó con una casa en la pequeña aldea de Furuflaten. Por un golpe de suerte, había encontrado la casa de Marius Grönvold, miembro de la Resistencia. Este afortunado encuentro le salvó la vida. Muy cerca de allí se encontraba un cuartel general militar alemán, y si hubiera llamado a la puerta equivocada, su increíble fuga habría terminado en ese instante. La familia Grönvold lo ocultó en su granero, donde pasó 4 días recuperando fuerzas. Durante su estancia, los soldados alemanes registraron el lugar una vez, pero nunca revisaron el altillo, donde Balsrud permanecía oculto bajo un lecho de heno.
Mientras se recuperaba, los Grimble se encargaron de mantenerlo con vida y de trazar un plan para su escape. Sin embargo, la severa congelación que había sufrido le impedía caminar por su cuenta. Marius Grimble reclutó a 3 amigos para ayudar a trasladarlo a un lugar seguro. En un esfuerzo meticulosamente coordinado, lograron sacarlo sin ser detectados, evitando la guarnición alemana apostada en la escuela local. Bajo la cobertura de la noche, el 12 de abril, lo llevaron en bote hasta la orilla oriental del fiordo, donde lo escondieron en un pequeño cobertizo de una granja deshabitada en Repdalen, un refugio que Balsrud, con ironía, apodó Hotel Savoy. El hotel de Balsrud no era más que un cobertizo de unos 2 por 3 metros, donde yacía sobre una plataforma de madera con acceso a suministros básicos, algo de comida, agua, un cuchillo y una botella de licor casero. Marius Grimble le prometió regresar, pero una tormenta repentina lo mantuvo alejado durante 5 días. Durante ese tiempo, la condición de Balsrud empeoró drásticamente, ya que la congelación en sus pies avanzaba sin control. Fue allí, en ese diminuto refugio, donde tomó una de las decisiones más desgarradoras de su odisea. Al darse cuenta de que la gangrena se estaba extendiendo y temiendo que llegara a sus piernas, tomó una medida desesperada. Usando el cuchillo que le habían dejado, comenzó a operar sobre sus propios pies. Tras esterilizar la hoja en la llama de una lámpara y tomar un trago de licor, cortó varias de sus heridas para drenar la infección, llegando incluso a amputarse uno de los dedos gordos. Mientras tanto, Grimble coordinaba con otros para asegurar la fuga de Balsrud. Contactó con su antiguo maestro en Linseidet, el director Ingvald Lingland, quien consiguió financiación y suministros a través de contactos en la resistencia en Troms. Incluso el conserje de la escuela de Linseidet fue reclutado para construir un trineo ligero que pudiera transportar al ahora lisiado comando. El plan era que Grimble y un grupo de 3 amigos llevaran a Balsrud hasta una meseta montañosa sobre Repdalen, donde ayudantes de Mandalen tomarían el relevo para transportarlo más cerca de la frontera con Suecia. Después de un arduo y peligroso ascenso, el grupo de Grimble logró llevar a Balsrud hasta el punto de encuentro acordado, pero al llegar, no encontraron rastro de los ayudantes de Mandalen. La empinada ladera de la montaña hacía imposible regresar con él a Repdalen. Sin otra opción, se vieron obligados a dejarlo en una cueva improvisada bajo una roca, que más tarde se conocería como la Piedra del Caballero. La ausencia del grupo de Mandalen no fue por cobardía. Las fuerzas alemanas estaban realizando registros domiciliarios en su aldea, lo que hacía demasiado peligroso que salieran. Intentaron en 2 ocasiones encontrar la cueva de nieve de Balsrud, pero fracasaron. Mientras tanto, él permaneció sepultado en la nieve durante más de una semana. Cuando Grimble finalmente regresó el 1 de mayo con su novia, Agneta Lanas, esperando encontrar un cadáver, quedaron asombrados al descubrir que Balsrud seguía con vida y aún podía hablar. Le dejaron suministros adicionales y un bastón de esquí, con la esperanza de que los ayudantes de Mandalen ahora pudieran localizarlo. Al día siguiente, 4 hombres de Mandalen finalmente encontraron la cueva de nieve y comenzaron a mover a Balsrud hacia el este. Sin embargo, el progreso fue lento y otra tormenta los obligó a retroceder. Dejaron a Balsrud en otro refugio cerca de una piedra de referencia en el descenso hacia Mandalen. Fue allí donde tomó la difícil decisión de amputarse los 9 dedos restantes con su navaja para evitar la propagación de la gangrena. Mientras tanto, un campesino local llamado Nils Nielsen emprendió una misión extraordinaria. Esquió 64 kilómetros hasta Suecia y de regreso para coordinar la fase final de la fuga. La ayuda finalmente llegó en la forma del pueblo indígena Sami de Noruega. Para cuando llegaron a transportar a Balsrud, él pesaba apenas 36 kilogramos. Ataron su trineo a un equipo de renos y comenzaron el peligroso tramo final hacia la libertad. Atravesaron un rincón de Finlandia, aliada de los nazis, con las fuerzas alemanas persiguiéndolos de cerca, hasta que finalmente cruzaron a la neutral Suecia a través de un lago congelado. El viaje había durado 63 días desde el tiroteo en Toftefjord. Más de 70 civiles noruegos arriesgaron sus vidas para ayudar a Balsrud a alcanzar la seguridad. Balsrud pasó los siguientes 6 meses en un hospital sueco, recuperándose de sus heridas y aprendiendo a caminar nuevamente sin los dedos de los pies. Una vez lo suficientemente fuerte, abordó un avión Mosquito de la RAF que lo llevó de regreso a Gran Bretaña. Después de pasar un tiempo entrenando a otros comandos noruegos en Escocia, solicitó regresar a Noruega como agente. Permaneció en servicio activo allí hasta el final de la guerra en 1945, cuando finalmente se reunió con la familia que había dejado atrás 5 años antes. Por su papel en la fuga, tanto Balsrud como muchos de sus ayudantes recibieron honores militares. El Reino Unido lo nombró miembro honorario de la Orden del Imperio Británico, mientras que Noruega le otorgó la medalla de San Olaf con rama de roble.
Tras la guerra, Balsrud se desempeñó como presidente de la Unión Noruega de Veteranos Discapacitados antes de mudarse a las Islas Canarias. Aunque su escape lo convirtió en un héroe popular en Noruega, inmortalizado en el libro We Die Alone de David Hobart, 1955, y en la película Ninelibes, 1957, nominada al Oscar, él rechazaba esta mitificación y rara vez hablaba de sus experiencias. Falleció el 30 de diciembre de 1988. Hoy, el legado de Balsrud sigue vivo en Noruega. Cada año, una marcha conmemorativa recorre su ruta de escape, y las señales con la letra B en rojo aún guían a los excursionistas a través de los fiordos. Sin embargo, quizá su mayor legado sea la historia misma, no solo la de un hombre con una increíble voluntad de sobrevivir, sino también la del valor de los noruegos comunes que arriesgaron todo para ayudar a un desconocido en necesidad.